bien, sin más preámbulos, el tiempo nos apremia y estamos un poco cortos de tiempo. Nosotros somos testimoniales y yo quiero llamar a una pareja que nos viene a compartir su testimonio de victoria, de lo que Dios ha hecho en las vidas de estas personas. Llamo en estos momentos a Shadia y Carlos Valiente para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos. Una vez más, aquí enfrente, mi nombre es Carlos Valiente, tengo 33 años de edad y a la par mía está esta hermosa niña, Shadia de Valiente ahora, tiene 17 años. No, mentira, tiene 30 años, pero parece de 17, yo sé. Ella es mi esposa y estamos contentos de estar aquí compartiendo con ustedes. Contarles, el 15 de febrero del año 2011, ese día empieza el primer día del resto de mi vida. Porque ese día en la noche, después de haber leído un libro que me regalaron y que justamente el primer capítulo describía el joven que yo era, un joven triste, un joven vacío, un joven que trataba de llenar esos vacíos con amistades, con alcohol, con salir en la noche, novias tóxicas y de todo intenté, pero siempre seguía vacío. Y ese libro me describía exactamente quién yo era, una persona que probablemente para los ojos de muchos era un joven alegre, un joven jovial, pero por dentro estaba completamente vacío. Pero decía ese libro que había una oportunidad y que la solución de ese vacío era tener una relación personal con Cristo Jesús. Yo ya había hecho una oración diciéndole a Jesús que lo aceptaba en mi corazón, pero solamente yo quería a un Jesús que respondiera a mis oraciones y no quería un sacrificio, no quería algo personal con Él, solo quería los beneficios. Sin embargo, esa noche entiendo, por lo que leo, es que no solo hay que repetir con tu boca que Jesús es el Señor, sino que creer en tu corazón que Él sí puede cambiar tu vida. Me hinco en la esquina de mi cama y le digo: Jesús, si de verdad existís, yo te quiero pedir que transformes mi vida. Así como dice este libro, te entrego mis sentimientos, mis emociones y mi voluntad, pero algo sí te pido, que si vas a hacer algo en mi vida, que sea algo real. Les quiero decir que probablemente no fue la oración más elocuente ni más respetuosa, pero ese día empezó el resto de mi vida, porque desde ese día tengo una relación personal con Cristo Jesús. Ese día, sin siquiera pedirlo, Dios empezó a romper tantas cadenas en mi vida, cadenas de alcoholismo, cadenas de fornicación, de pornografía, de tantas cosas en las que yo estaba envuelto, y ahí empecé una relación con Él. Después, Jesús me muestra que por medio del perdón hay libertad. Experimento lo que es el arrepentimiento, no solamente llorar y pedir perdón, sino que realmente decirle: Jesús, no puedo más, no puedo hacerlo mis fuerzas, pero con tus fuerzas yo sí puedo cambiar. Y empieza en mí algo que yo no tenía, que era identidad. Y aparte de la identidad de pertenencia en la familia de Dios como hijo de Él, también empieza lo que es el propósito. Y había un fuego dentro de mí que yo me podía sentar con cualquier persona y yo solamente quería comentar esto. Dios me da la capacidad y la fuerza de romper muchas amistades que no me llevaban a nada bueno, noviazgos tóxicos y todo eso. Y al punto de que yo le digo: Dios, necesito que me lleves a un lugar en donde me vas a mostrar qué es lo que tú quieres que yo haga para ti. Justamente esta semana me invitan a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Llego a un capítulo de jóvenes de 23 años, mi persona 23 años, y esos jóvenes tenían 13, 14 años. Sin importar la diferencia de edad, me encantó desde la primera vez que yo vine a la fraternidad. Me encantó la manera de poder hablar libremente. Era un buen restaurante de comida rápida. Sin embargo, ahí Dios toca mi corazón. Y desde ese momento me convierto en un fraterno. Desde ese momento me convierto en una persona apasionado por Dios, pero también apasionado por este ministerio. Este ministerio me encanta porque es internacional también. Pudimos experimentar junto con los jóvenes, ir a otros países como Guatemala, como Honduras, Costa Rica, y experimentar muchísimas cosas como jóvenes. Pero una de las cosas que más me encanta
de que esta fraternidad sea internacional es que un día yo recibo un mensaje de texto a WhatsApp y una niña que se llama Shadia me escribe y me dice: Carlos, me han invitado a El Salvador a compartir testimonio y me dijeron que tú me podés coordinar el viaje para que yo dé testimonio. No sé quién le dio mi número, yo no coordinaba viajes, pero obviamente le vi la foto y le digo, con muchísimo gusto, yo le ayudo y le coordino el viaje. Ahora le digo, no solamente le terminé coordinando el viaje, sino que le terminé coordinando la vida, ¿verdad? Aquí está la par mía. Bueno, así como dice mi esposa, mi nombre es Shadia de Valiente, me encanta mi apellido, obviamente ya saben por qué. Pero así como él dice, yo soy de la Fraternidad de Honduras. Yo llegué a Fraternidad en el 2010 y para mí fue un momento de quiebre en el momento que yo llegué a Fraternidad. ¿Por qué? Porque yo era una joven completamente deprimida, tenía problemas de ansiedad grandes. Mi mamá tenía que dormir conmigo por miedo de que yo me lograra hacer algo o suicidarme o lo que sea. Mi mamá se cargaba mucho por mí en esa área y sumado a eso tenía problemas de aprendizaje bien marcados. Yo era la típica niña que decían, no, ella no va a ser una profesional, es una tonta, es esto, es lo otro. Y yo crecí escuchando muchas de estas palabras. De maceta no vas a pasar, todo lo que dicen, ¿verdad? De personas cercanas a mí y personas no. Pero a mí eso se fue formando como mi identidad. En la identidad de una persona que nunca iba a poder hacer nada en la vida. Y por deprimirme aún más por esto, me metí en vicios, en cosas que al Señor no le agradaba. Entonces yo decía, ¿qué va a querer Dios conmigo si yo sinceramente no soy nada para Él? Y eso es lo que yo pensaba, que por qué me iba a acercar a Dios. A mí me daba hasta vergüenza orar por los alimentos, porque yo decía, ¿cómo yo voy a orar por Él? Y me acuerdo que una persona una vez me dijo, o sea, ¿por qué tratas de ir a la iglesia si vos no sos de esas personas? Y yo decía, bueno, de plano que yo no soy así. Entonces me fui alejando más de Dios y más de Dios y más de Dios. Me graduó del colegio, en mi familia teníamos situaciones financieras bien complicadas y por el tema financiero y por el tema académico yo decido no estudiar en la universidad y eso a mí me puso aún más deprimida porque yo miraba a mis compañeros cómo iban saliendo de las universidades, compañeros que ya estaban trabajando y yo simplemente era ni trabaja ni estudia, ¿verdad? Y era bien difícil para mí. Y un día mi hermano mayor me invita a esta fraternidad, era un capítulo de jóvenes también en un restaurante de comida rápida y para mí eso fue la noche en la cual Jesucristo vino, me abrazó a través de ese abrazo de esos jóvenes y cambió completamente mi vida. En esa misma semana fui a un Sahel y lo que me encantó y me sigue encantando de fraternidad, que para mí el servicio fue un blindaje espiritual en mi corazón. Porque yo decía, si yo estoy poniendo una papeleta en esta mesa, si estoy poniéndole un plato de comida a una persona en esta mesa, yo tengo que honrar a Dios. Y empecé así a honrar al Señor poco a poco, hasta el día de hoy seguimos en fraternidad y estamos locamente enamorados de Dios porque sabemos que Él dio todo por nosotros. Y así como les comentaba a mi esposo, me invitan a dar testimonio aquí en El Salvador. Vengo a El Salvador, me acuerdo que no nos conocíamos en persona, pero ya nos gustábamos y empezamos a orar y empezamos a ayunar y yo le decía al Señor, Padre, yo te pido que si Él no es la persona que tú tienes para mí, que bloquees, que cierres esa puerta, porque yo quiero hacer tu voluntad. Y antes mi oración era, Señor, quítale los vicios, Señor, que sea Él. Y yo le imponía al Señor la voluntad mía, no me descargaba en su voluntad. Así que mi oración había cambiado y el Señor fue lindo, porque ese día que yo conocí a mi esposo, yo una noche antes me hinqué en ese cuarto, en esa habitación y le dije, Señor, yo te pido que si Él es la persona que tú tienes para mí, que me des una señal clara de que Él es. Me quedé dormida, tuve un sueño, yo no suelo soñar, estábamos en una montaña en la cúspide con un grupo de jóvenes en círculo orando y me acuerdo que en ese sueño yo, al final de la oración, una mujer me abrazaba, yo sentí el abrazo en ese sueño, no sé cómo explicarles, y el susurro en el oído que ella me decía, dice Dios que Él es el hombre que tiene para ti. Y me acuerdo que me levanté en ese mismo instante, me fui de rodillas y le dije, Señor,
yo no voy a tomar esto como una señal porque me dormí pensando en esto. Obviamente mi cerebro se sugestionó y soñé con eso. Yo te pido una señal clara. Y yo conocí a mi esposo dando testimonio con su mamá en un capítulo de Damas, y él habla bien bonito y todo, pero yo le decía, Señor, yo no voy a tomar como señal que él hable bonito porque hasta el diablo se puede bien tu palabra. Y la habla muy bien. Así que yo te pido una señal clara. Y me acuerdo que nos llevaron aquí al Boquerón, unos jóvenes también de fraternidad, y estábamos orando. Bueno, uno de esos jóvenes dicen, miren, yo no sé por qué, pero siento que tenemos que orar aquí y ahora. Y nosotros nos quedamos así como, ¿qué pasa, verdad? Y empezamos a orar, estaba vacío el lugar, y en medio de la oración yo abro mis ojos y veo como 15 personas que no estaban ahí, desconocidas, y al final de esa oración se acerca una mujer a mí, me abraza y me dice en el oído, dice Dios que Él es el hombre que tiene para tu vida. Yo en ese mismo instante supe de que era la voluntad de Dios. Sin embargo, traté de que las emociones no me invadieran. Le conté esto a mi esposo hasta que estuviéramos casados, porque simplemente queríamos seguir lo que Dios quería hacer para nosotros. La relación de noviazgo con Shadia fue totalmente diferente a cuando antes buscaba novias y no tenía a Jesús en el corazón. Sin embargo, ahora con Jesús en el corazón era completamente diferente. Yo ya no dependía de una relación. Eso de andar buscando medias naranjas es completamente mentira. Uno, cuando está con Cristo Jesús, es una naranja completa. Y cuando ya tenés una relación de noviazgo, es una relación con propósito, donde uno ya no depende de la otra persona, simplemente querés hacer la voluntad de Dios. Y algo que vi en Shadia fue el fruto, porque algo que yo he aprendido es que el fruto habla mucho más que las palabras. Así que al ver cuánto ella amaba a Dios y cómo le servía, aquí es, dije. Así que empecé a orar, Señor, yo me quiero casar con ella, pero provéeme, no tengo dinero por todos los desórdenes que había hecho anteriormente. Sin embargo, Dios se encargó de todo, me salió un mejor trabajo, le propongo matrimonio y Dios se encargó absolutamente de todo, aún más allá de lo que nosotros esperábamos. Tenemos 6 años de casados, pero así como dice el lema de esta fraternidad, ser valientes, aún a pesar de las pruebas. Y justamente las pruebas nos hicieron esperar en nuestro matrimonio. A los 8 meses de casado, ya Shadia vivía acá en El Salvador, le había salido un trabajo acá, yo tenía un buen trabajo, los dos con estabilidad económica, y de repente, así de la nada, me despiden de mi trabajo. Eso fue la primera prueba. Me despiden del trabajo y lo primero que yo pensé cuando me despidieron del trabajo es, bueno, tranquilo, yo puedo solucionar esto, yo busco un nuevo trabajo y rápido me sale, sin saber que yo era el autosuficiente hablando en ese momento, no alguien que debería de depender completamente de Dios. Me despiden, como les digo, pasan 4 meses y después de esos 4 meses yo no conseguía trabajo. A los 4 meses viene mi suegra de Honduras y me dice, mira Carlos, sé que les está yendo mal, porque yo ya había empezado a usar tarjetas de crédito sin consultarle a Dios. No sé cuántos de los que están aquí tal vez han hecho lo mismo, ¿verdad? De repente utilizamos tarjetas de crédito, de repente un préstamo para pagar la tarjeta de crédito, un extra financiamiento y destapando un hoyo para tapar otro. Y básicamente yo ya me estaba endeudando, pero mi suegra me dice, mira, yo te voy a enseñar cómo yo crié a mis hijos desde pequeños, venite conmigo a Estados Unidos. Y como yo ya era el cabeza de hogar, le dije, está bien, hagamos lo que tengamos que hacer. Y justamente ahí me convierto en un exportador profesional de lácteos para Estados Unidos. O para no decirlo tan rebuscado, me fui a Estados Unidos con una maleta llena de 200 libras de queso para ir a vender allá. Eso fue lo que hice. Pero ¿saben qué? Eso no tiene absolutamente nada, pero nada de malo, ni nada de eso. Pero eso fue lo que Dios usó para mostrarme algo que vi en mi corazón que yo pensaba que no existía, y era el orgullo. Y Él quería enseñarme humildad. Y al día de ahora todavía me sigue enseñando humildad. Porque yo me tenía que subir a los buses y a los trenes en Estados Unidos para ir a vender queso. Y yo nunca había sido vendedor, pero me salió el vendedor nato que llevo adentro, ¿verdad? Buscando gente con cara de latina en los buses y le decía, hey paisano, aquí le ando quesito del hondureño y no sé, de todo tipo de cosas. Pero yo decía, yo tengo que proveer a mi casa. Pero yo por dentro decía, Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me tenés así?
Yo ya estudié en la universidad, yo no estoy para esto, pero sin embargo seguía. Y como todo buen salvadoreño me empecé a rebuscar, ya no solo llevaba eso, sino que me metí a las tiendas latinas, ya traía encomiendas, traía ropa de hombre, ropa de mujer, me hacían pasar por mi mamá en el Facebook, en las mamitas emprendedoras para vender zapatos Nine West, vestidos, a todas las fraternas, estoy seguro que algún día les vendí algo a ustedes. Y le decía, mire, pero mi hijo va a ir por las cosas, mi hijo le va a llevar las cosas, y yo era la mamita emprendedora escribiendo en el Facebook. Pero a eso es algo que yo empecé a pedirle a Dios y le decía, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me tenés así? Sin embargo, mi oración empezó a cambiar y empecé a preguntarme ¿para qué? El por qué cambió al para qué, y justamente ahí Dios me respondió. Y lo primero que me dijo Dios es, para que aprendas a depender de mí al 100%. Y segundo, para que me aprendas a ser fiel en las finanzas. Porque dos cosas no hacía. No dependía de Dios totalmente y tampoco le era fiel en las finanzas. Hablo con mi esposa, le digo que eso es lo que Dios me había dicho. Y eso es lo bonito de ser un equipo. Siempre hemos sido un equipo, aún en las finanzas. Mis deudas son las de ellas son las mías, las ganancias de ellas son mías, mis ganancias las de ellas. Somos un equipo, una sola carne, y yo sé que eso es lo que Dios ha bendecido grandemente. Nos pusimos de acuerdo en ser fiel a Dios en las finanzas y empezamos a ver la mano de Dios, de cómo se podían pagar las cosas sin saber de dónde venía el dinero de todos lados, pero podíamos cubrir todo. Sin embargo, eso no garantiza que las pruebas no continúen. Mi esposa se queda sin trabajo. Y luego de eso empezamos a viajar los dos. En un viaje que tuvimos a Los Ángeles, California, fue uno de los viajes que más marcó nuestro corazón, porque era un viaje donde nos rechazaron una tras otra vez. Y yo sinceramente, ya después de 2 años y medio de estar en lo mismo, yo ya me estaba cansando. Y yo le decía a Dios, yo ya no puedo más, yo quiero tirar la toalla, yo necesito una palabra tuya para poder continuar. Y justamente íbamos manejando en Los Ángeles, habíamos alquilado un carro, nos parqueamos en un lugar, en un parqueadero, y una mujer que estaba vendiendo pan en la esquina se acercó a mí y me dice, ¿verdad que te he ido mal? Yo te voy a comprar las cosas. Y era como Dios diciéndome, aprende a depender de mí de una vez por todas, ya deja de hacer las cosas a tus propias fuerzas. A uno le cuesta, a mí el día de ahora me cuesta todavía soltar el control y decirle, Dios, toma el control. Pero justamente Dios me estaba enseñando a depender de Él. Después de eso empezamos a manejar, pasamos por un lugar que se llama Chinatown, en donde todos son edificios chinos. Y Chadia al salir de ahí me dice, mira, todos los edificios de ahí eran chinos, con letras chinas, pero solo había uno con letras normales, y esas letras decían HB 614. Y no sé qué me dio de ir a la Biblia, me dice, y buscar Hebreos 614. Y esto es algo que Dios nos quiere decir, me dice. Y empieza a leer ese versículo y dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Miren, ese día lloramos como niños en ese carro, pero regresamos de ese viaje con un chip completamente diferente. Me reúno con un amigo y le digo, mira, tenemos que empezar un negocio. Los dos con más de 10 años de experiencia en call center, ¿qué ponemos? Pongamos un call center. Escuchen esto, un call center sin infraestructura, sin dinero, con grandes deudas, ¿verdad? No teníamos clientes, no teníamos contactos, pero algo sí teníamos, que es la promesa de Dios y el respaldo de Él. Y cuando Dios dice que te va a bendecir sin importar cuál sea tu realidad en el momento, sin importar qué es lo que dice tu cuenta bancaria, pero nosotros creímos en la promesa de Dios y empezamos ese negocio en el cuarto más caluroso de la casa que estábamos alquilando en ese momento. Empezamos a hablar como locos, no nos salió ningún cliente. Sin embargo, después empiezan cosas sobrenaturales. Yo seguía viajando a los Estados Unidos, me voy a meter a un banco, logro abrir una empresa en Estados Unidos después de que me ayudaron, y así empezaron las cosas poco a poco. El papá de mi socio nos dice, miren, yo solo tengo una casa, pero siento de Dios darles la casa, hipotéquenla y agarren esto como un capital semilla. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede tocar el corazón de una persona cuando esos dos jóvenes no tenían clientes, no tenían nada, pero aún así nos dieron ese dinero. Con ese dinero empezamos a alquilar un local
y a ese local llega una mujer a pedir trabajo. Y esa mujer al final de esa entrevista dice, miren, yo no tengo por qué decirles esto, pero tengo 2 días de no darle de comer a mis hijos. Yo realmente necesito este trabajo. Y es ahí, fraternos, donde va a haber un día en donde la prueba de cada uno de nosotros va a tener un sentido. Porque si yo no hubiera pasado por esas pruebas, yo no hubiera tenido la disponibilidad ni el desprendimiento de decirle a esa mujer, está contratada. Contratamos a esa mujer y a través de esa mujer conocimos al primer cliente de call center en Estados Unidos. Ese cliente trajo otros clientes y la empresa empezó a crecer poco a poco. Se fue evolucionando en una agencia de mercadeo y otras cosas especializadas. Sin embargo, vino la pandemia y como a todos los empresarios acá, el miedo es lo primero que lo embarga a uno. Sin embargo, creímos a Dios en medio de la pandemia y aún incluso a través de las pruebas de la pandemia pudimos salir adelante hasta empezar este año, el cual también ha sido un reto, y voy a dejar a mi esposa que comente un poquito de eso. Y fíjense que cuando empezamos este proceso económico fuerte, mi mamá, ya por el Espíritu Santo, me dio el mejor consejo que me pudo haber dado, y fue que nunca Carlos escuche salir de la boca de su esposa una palabra que te haga ver como una mujer que no ha sido pasada por fuego, porque vos sabés que cada plato de comida que nos hemos comido en nuestra familia ha sido por la obra de Dios. Así que si Él va a escuchar algo que salga de tu boca, que sean palabras que lo reafirmen y que Él sienta que Él está casado con una hija de Dios, una hija que le cree a Dios. Y yo tomé esa palabra como lema mío. Yo jamás le reclamé a Él por el dinero, yo oraba, yo le repetía a Él en esas madrugadas donde Él no podía conciliar el sueño, yo le repetía, Carlos, el Señor en su palabra dice que Él provee el pan a sus hijos aún mientras duermen. Tus manos no tienen que estar haciendo algo, tus pies no tienen que estar haciendo algo, cuando el Señor ya está moviendo corazones y piezas para proveernos el pan de cada día. Y eso yo le vivía diciendo a Él, lo vivía reafirmando. Y miren, para mí cuando me dejaron sin trabajo también fueron 2 años en el cual estuve desempleada. Fui como a 20 entrevistas de trabajo, ya estaba cansada. Pero el Señor empezó a trabajar en mi corazón la gratitud. El sé agradecida con tu hoy. Y me vivía diciendo, sé agradecida con tu hoy, porque si no estás agradecida hoy, no te puedo abrir las puertas del mañana. Y empecé a orar y a ayunar por mi corazón para decirle, Señor, cambia mi corazón, dame contentamiento, ayúdame a ser agradecida. Miren, me acuerdo que en ese momento difícil profesionalmente, una persona viene a mí y me dice, mira, no apliques a puestos gerenciales porque no tenés las habilidades, ni tenés las destrezas, ni sos tan inteligente para ser un gerente. Y yo dije en ese momento, Señor, yo sé de quién soy hija, yo sé en quién tengo mi identidad. Y eso para mí, en otro momento que yo no hubiera tenido la identidad en Cristo, eso me hubiera derrumbado, pero yo le seguí creyendo a Dios. Y miren, el Señor, yo siempre digo, el Señor en mi vida ha hecho cosas absurdas, porque yo después de haber pasado por problemas de aprendizaje, yo me gradué con la 2ª nota más alta de mi generación y hoy por hoy soy gerente de América para una multinacional y solamente el Señor puede hacer esas cosas. Yo siempre le digo a cada uno de los jóvenes, ¿en quién estás creyendo? ¿A quién estás escuchando? Porque no tenemos problema tan grande que el Señor no pueda hacer. No tenemos dificultad tan grande que el Señor no pueda abordar y el Señor no pueda cambiar. Porque tenemos un Dios grande y por eso debemos de soñar en grande. Y así es como el Señor ha sido, como ha moldeado mi corazón. Pero también quiero dejar que mi esposo les cuente lo que hemos pasado recientemente. Este año definitivamente empezó de la mejor manera. En noviembre del año pasado nos enteramos que Shadia estaba esperando a nuestro primer bebé. Estábamos muy contentos, emocionados y de repente pasa algo que en realidad marcó mi vida para toda la vida. En diciembre yo soy parte del equipo de Sael de la Fraternidad y me permiten a mí poder dar la participación de la visión. Pero les voy a ser sincero, yo tengo 10 años de estar en la Fraternidad,
pero nunca había leído a cabalidad el libro de la gente más feliz de la tierra. Perdón, ¿verdad? No lo había hecho, perdón. Pero justamente en diciembre lo empecé a leer. Y saben, no tienen idea de cómo el Espíritu Santo tocó mi corazón al ver en realidad lo que es la fraternidad. Y realmente ver cómo el Espíritu de Dios se mueve en este lugar y se movió desde el principio de cómo se fundó esto. Y cuando yo leía de cómo las cosas sobrenaturales del Espíritu Santo pasaban, lo único que le dije a Dios es: yo quiero experimentar eso, yo quiero experimentar tu bautizo, pero algo te pido, que no sea que alguien me toque, yo no quiero que alguien ore por mí, sino que realmente quiero estar 100% seguro que eso viene de ti. Justamente 4 días después, estaba yo en el baño en mi casa. De repente sentía algo como que algo era diferente. Empecé a hablar con un cliente. Este cliente me dice por teléfono que tenía COVID. Y de la nada dije: hacé lo que hacían en la gente más feliz de la tierra en el libro, orá por él. Y a un cliente le dije: ¿puedo orar por usted? En inglés ahí oré y todo eso. Y al terminar esa oración regreso a mi cuarto y de la nada tengo ese bautizo especial del Espíritu Santo. Tengo ese encuentro personal con el Espíritu Santo. Shadia pensaba que estaba loco, pero no podía parar. Pero saben que eso fue un sello que Dios me dio para iniciar este año, porque este año se venían muchos retos y muchas pruebas. Entre ellos, lo que les comentaba anteriormente, ese llamado a servir como coordinador nacional de jóvenes, lo cual aceptamos con alegría. Luego viene un cliente a nuestra empresa. Este cliente pide varias personas, después pide otras personas más y empieza a haber un crecimiento exponencial en la empresa. Y las cosas parecían que todo iba viento en popa. Sin embargo, Shadia, embarazada, tiene COVID. Le sale el COVID y nos preocupamos bastante. Sin embargo, Dios fue fiel en cada momento. Y a pesar de que ella no podía tomarse ninguna pastilla, Dios cuidó de la vida de mi esposa y la vida de nuestra bebé en su vientre. No pasó absolutamente nada. Allá por junio, eso es para la gloria de Dios. Allá por junio, yo me empecé a sentir un poquito mal, ¿verdad? Y todo apuntaba a que era dengue, porque ya tenía 3 pruebas de antígenos y las 3 habían salido negativas. Y la calentura no cesaba después de 10 días y de repente ya empiezo a sentirme un poco débil. Y no, bueno, hicimos la prueba más cara, la de la PCR, y justamente salgo positivo de COVID. En cuestión de 3 días mi salud empeoró definitivamente y me llevaron a hacer un examen de pulmón. Shadia sale de ese hospital diciéndome: así como andaba vestido, tenemos que ingresarte inmediatamente al hospital porque tenés neumonía. Miren, ese proceso, Shadia les va a dar más detalles. Para mí fue sumamente difícil, pero también sumamente gratificante de ser parte de esta fraternidad, porque cada uno de los fraternos que nos conocen y que nos aman de todo corazón estuvieron ahí para mí. Oraron por mí, se rebuscaron los de mi capítulo, los de otros capítulos, gente escribiéndome. Y perdón a veces si yo ni siquiera, a veces ni les escribía de gracias porque no tenía fuerzas, pero absolutamente para nada. Fue un momento bien difícil y simplemente fue un momento que yo le decía a Dios: si me querés llevar, pues que así sea. Pero yo sí quería conocer a mi hija. Y les quiero dejar a Shadia para que cuente también ese proceso. Era bien difícil ver cómo Carlos se iba deteriorando cada día más, cada día más. En ese momento yo ya podía tener a mi bebé en cualquier momento. Y los que me vieron embarazada, mi barriguita era como de gemelos, entonces era tan grande, yo no podía andarlo cuidando tanto. Sin embargo, me metí al cuarto, yo andaba tratando de ver cómo hacía para que él se pusiera mejor. Oraba, me levantaba de madrugada, le decía: Señor, por favor, sanalo. Pero yo solo miraba que Carlos desmejoraba más y desmejoraba más y desmejoraba más. Cuando fuimos a ese hospital y me dieron el sobre con los resultados y leí neumonía por COVID, yo solamente agarré el teléfono y le hablé a nuestro médico y le mandé la foto, y cuando le hablo al médico me dice: hija, agárrate del Señor, porque esto es grave, me dijo. También se ven lesiones en los pulmones y pareciera que Carlitos también tiene tuberculosis. Miren, en ese momento, cuando él me dijo eso, yo solamente le colgué y dije:
Espíritu Santo. Solo le dije, Espíritu Santo. Y en ese mismo instante yo sentí que el Espíritu Santo me abrazó y me acuerpó y me llenó de fuerzas. Y fui al carro y le dije, cielo, te vamos a tener que dejar ingresado. Y me acuerdo que lo bajamos del carro, estábamos junto con su socio y mejor amigo, y él se quedó en el carro por el temor al COVID. Yo, embarazada, parecía loca dando vueltas en el hospital. Y llegamos y la enfermera le toma la saturación y le dije, ¿cómo está? Y me quedó viendo y me dice, va bajando. Entonces yo le dije, yo en el nombre de Jesús, yo declaro que esa saturación viene para arriba y nunca más vuelve a bajar. Póngaselo, le dije yo, y se lo puso en el dedo, 98 de saturación. Y me quedó viendo, es que estas cosas están malas, póngaselo en la otra mano, va a ver que va a salir también igual. Salía 98 de saturación. Yo le dije, yo le creo a Dios. Y me acuerdo que después fui a hacer los papeleos del hospital, me dice la persona, la recepcionista, le voy a dar esta tarjeta de 5 días de parqueo, si necesita más días, después viene aquí. En el nombre de Jesús yo no voy a necesitar más días, porque mi esposo va a salir en menos de 5 días. Y ella solo me quedó viendo y me decía, vaya, está bien. Miren, la gente me quedaba viendo como loca, yo andaba de verdad con una fuerza que solo el Espíritu Santo me podía dar, porque a mí hasta caminar me costaba. También yo creo lo mismo de las secuelas del COVID que había tenido, yo ni respirar podía en mi embarazo. Y cuando vengo yo, agarro a Carlos, él estaba sentado, su cara completamente gris, oré por él, se lo entregué al Señor, se lo llevó el enfermero. Y me acuerdo que cuando él iba caminando, lo iban llevando al hospital, yo iba para el carro, me di vuelta y me puse a pensar, como lo puedo ver ahorita, puede ser que no lo vuelva a ver. Y yo solo le grité y le dije, Carlos, yo declaro vida en tu cuerpo. Y él solo le hizo, solo dijo sí y se metió. Y me acuerdo de que yo me metí al carro y le dije a nuestro amigo, si Satanás piensa que yo voy a dejar de amar al Señor con la locura que lo amo y le voy a dejar de servir a Dios como le sirvo solo porque Carlos se muera, está equivocado. Porque yo en este día, yo abrazo la soberanía de Dios, porque yo sé que Dios es soberano. Y si Él se quiere llevar a Carlos, se lo va a llevar y Él va a tener cuidado de mí. Lloramos, se lo entregamos a Dios, a Carlos, en ese parqueo del hospital y llegué a mi casa. Así como les comenté, soy de Honduras, no tengo mi familia aquí. Mi familia, también por temas de riesgo, no podían acompañarme. Yo solo entré a mi casa y nosotros tenemos una pared llena de fotografías juntos en nuestra boda, en nuestro compromiso. Y yo solo quedé viendo esas fotografías y luego entré y subí más adelante y vi el closet de la ropa de mi niña que con tanta ilusión yo la había guindado y yo solo le dije al Señor, Padre, yo te entrego mi Isaac, yo te lo entrego completamente, yo te abrazo y yo te abrazo porque tú eres soberano y yo sé que tu voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta para mí. Y yo solo le decía, Señor, tú eres mi padre, tú eres mi esposo, tú eres el papá de mi niña, tú eres todo para mí. Y el Señor iba tocando mi corazón, me iba fortaleciendo. Esa noche hablé con Carlos, Carlos estaba completamente mal. Una amiga movida por el Espíritu Santo se fue a la casa con el carro porque yo en cualquier momento podía dar a luz. Y empezamos a orar y a orar. Y en este momento yo de verdad le quiero dar gracias a cada uno de los de Fraternidad porque la familia que yo no tengo aquí, ustedes fueron. Cada uno hablándome, apoyándome, no había medicamento, no había plasma. Todos ustedes como me apoyaron, hablándome, dándome palabras. Miren, fue una situación tan difícil que yo a veces ni podía comer. Me acuerdo que alguien de Fraternidad me llevó un plato caliente de comida. Yo tenía hambre, pero no tenía ni fuerza para hacerme algo de comer. Fraternos que donaron medicamentos, cada frasquito costaba $500, no les importaba, lo donaban y el Señor iba abriendo puertas. Y después un día me levanto y me acuerdo de que solo leí mi devocional y hablaba de Ruth y de su suegra.
y del amor que esta persona le tenía a su suegra. Y yo a mi suegra la quiero muchísimo, la amo muchísimo, pero me intrigó eso. Y ya en la noche mi cuñada me está diciendo de que mi suegra tiene COVID y que tiene neumonía. Ya teníamos a mi cuñado también ingresado justo a la par del cuarto de Carlos. Ya eran 3 personas ingresadas por COVID en nuestra familia. Y yo me fui de rodillas y yo le dije, Señor, por favor, ten misericordia. Yo no sé cómo le voy a decir esto a Carlos si le llega a pasar algo a mi suegra. Mi suegra ya está mayor y tiene muchas dificultades en su salud. Y yo empecé a orar por ella. Me habla el médico y me dice, no hay camas en ningún hospital. Lo único que se me ocurre es sacar a Carlos antes e ingresar a tu suegra, pero va a ser bajo tu responsabilidad porque va a ser un riesgo. Miren, yo solamente le dije, Señor, guíame, y es así como le hablo a Carlos y le dije, te voy a sacar porque hay alguien que necesita la cama más que vos. Y me acuerdo que lo sacamos, a Carlos lo sacamos en silla de ruedas, delgado, ojerudo, con un medicamento súper fuerte que le acababan de ingresar el cuerpo, que tenía que estarlo monitoreando, ni dormí toda la noche. Y es así como ingresamos a mi suegra. Al día siguiente, en la noche, me dice mi cuñada de que la neumonía le ha avanzado. Ya le habían ingresado el medicamento y lo que se esperaba era que se parara la neumonía, pero más bien empezaba a avanzar drásticamente. Y yo solamente me puse a llorar. Me acuerdo que en esa madrugada me levanté a las 3 de la mañana y le hice una carta a Jesús. Y le dije todo lo que yo le prometía si sacaba con salud a mi suegra. Y solamente le escribí, Señor, yo te pido que hagas un milagro para que esos médicos vean de que tú existes. Y te ruego que le des pulmones nuevos a mi suegra. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, me habla mi cuñada llorando, la hermana de Carlos, y le dije, ¿qué pasó? Y me dice que a las 3 de la mañana, a esa misma hora que yo estaba hincada por ella, le hicieron un TAC de pulmón a mi suegra. Eran 6 médicos del Salvador, inminencias contra el COVID, sentados haciéndole el TAC a mi suegra para ver qué tan invasivo era el COVID en sus pulmones. Y en ese mismo instante se dieron cuenta que mi suegra no tenía absolutamente nada. Sus pulmones estaban completamente sanos. Le dijeron que tenía pulmones de un adolescente. Yo empecé a llorar porque yo sabía que había sido el Señor sanando a mi suegra. Y el Señor fue fiel. El Señor fue fiel porque de verdad, se lo digo, yo abracé la soberanía de Dios. Yo creo que una de las características de Dios que más me daban temor es esa misma, el que Él es un Dios soberano, el cual hace su voluntad. Y esa era la característica que más me atemorizaba. Pero en ese momento, se lo digo, fue un reto de valientes el decirle, Señor, yo te voy a amar aún a pesar de la prueba. Y voy a dejar a mi esposo también para que les comente. Ese es al Dios al que le servimos, un Dios de poder, un Dios vivo, un Dios que hace milagros al día de ahora. No sé cuál milagro es el que ustedes están esperando, pero déjenme decirle que ese Dios sí puede con esa prueba que ustedes están pasando. Ya para ir terminando, solamente comentarles los últimos meses. Gracias a Dios, mi mamá salió ilesa del COVID, mi cuñado también, yo también, y pareciera que todo era una calma. Y de repente viene otra prueba. Y es que vienen pruebas tras pruebas, así como dijo Francisco, lo vienen a uno como moliendo, ¿verdad? Pero un proceso algo rápido. Sin embargo, lo que pasó es de este cliente que yo les mencionaba en la oficina, llegó a crecer tanto que teníamos a cerca de 175 personas contratadas. Todo iba bien, nosotros teníamos un evento externo, con cada inducción que venía les dábamos testimonio, hablando y todo eso, estábamos muy contentos. Sin embargo, un mes dejaron de pagar. Y ya se imaginan, una cuenta de 175 personas para poder pagar era bastante dinero que no teníamos. Se fueron todos los ahorros y empezamos a tener problemas con el pago de la gente. Miren, ese cliente un día antes del nacimiento de nuestra hija nos cancela y nos dice, si quieren que les paguemos, vamos a un juicio. Un juicio en Estados Unidos por lo menos cuesta más de $250,000. Obviamente no teníamos ese dinero, pero sí empezamos a orar. Y al final lo que resultó fue de que el cliente solo aceptó pagar una porción de eso,
que nos ayudó a liberarnos por lo menos de la deuda que teníamos. Nos tuvimos que despedir a 150 personas. Me recuerdo que mi hija nace el 28 de julio de este año en medio de todo ese caos. Nos llevaron a mi hija al cuarto del hospital y yo miraba cómo esa bebé estaba ahí indefensa completamente, y a la par de ella yo estaba en una reunión en Zoom despidiendo a todas esas personas. Y claro, lo primero que uno piensa es: Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué nos tenés así? Otra vez regresamos a lo mismo, otras pruebas, más dificultades. Y yo no sé si ustedes, pero yo aquí no he venido a quedar bien yo, sino que a exaltar el nombre de Dios. Así que les voy a decir exactamente lo que yo sentí en mi corazón. Empecé a sentir amargura, ¿saben? Empecé a sentir y a cuestionar y decirle: Señor, ¿por qué? Si yo te estoy sirviendo, yo quiero hacer las cosas bien. No sé si algunos de los que están acá se sienten así, que le están sirviendo y las cosas salen mal y salen peor. Y yo le decía: ¿qué pasa, Dios? ¿Qué pasa? Y lo único que pude escuchar en todo ese tiempo de silencio de Dios fueron dos palabras. Y fue el Espíritu Santo que me dijo: mantenete fiel. Eso es todo lo que me dijo el Señor. Mantenete fiel. Miren, mantenerse fiel en una prueba es un reto de valiente, sinceramente, pero solo el poder del Espíritu Santo te puede mantener fiel en medio de todas esas pruebas y tribulaciones y problemas. Solamente Dios con su poder te puede reafirmar y permanecer firmes soportando todo eso. Pero saben, muchas veces es difícil no estar alertas y empezarse a amargar. Y le decía a Dios: ¿por qué las otras personas les resultan tan fácil todo y por qué nos está costando tanto? Pero saben, ahí es donde Dios me respondió bien. Y yo le decía: Señor, si yo te estoy sirviendo. Y ahí el Espíritu Santo me cayó la boca completamente y me dijo: si de verdad decís que sos mi siervo, todo siervo mío se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. Y en ese momento yo dije: Señor, tenés razón. Perdóname por ser tan egoísta, y simplemente te doy gracias. Me reuní con varios fraternos y al final el Señor nos empezó a ser agradecidos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, ser agradecidos y empezar a dar gloria a Dios aún por las cosas malas, porque sabemos que todas las cosas obran para bien a aquellos que amamos a Dios y que somos llamados de acuerdo a su propósito. Ya para ir terminando, yo con mi esposa siempre decimos que vivimos en la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no es solamente tener dinero ni tener muchas cosas, sino que la bendición, esa es una añadidura, pero la verdadera bendición de Dios es tener una relación personal con Jesús. La verdadera bendición de Dios es tener una relación personal con el Espíritu Santo. Ser fuertes, ser firmes, permanecer en la fe, ser esforzados, ser valientes, hacer todas las cosas con amor. Y esa es a la bendición que queremos invitar a cada uno de ustedes, a que permanezcan, a que realmente podamos ser libres de la pornografía, libres de tantas cosas que están invadiendo y que nos impiden tener una verdadera relación con Dios. Eso es tener la bendición de Dios en tu vida. Y para terminar, quiero preguntar a todos los que están acá: ¿cuántos de los que estamos acá están atravesando por una prueba en este momento? Ya sea financiera, ya sea de salud, ya sea una falta de perdón. Yo les quiero lanzar un reto. Y Dios, yo le preguntaba a Dios: ¿a quién querés que les hable de último? Y me dijo: hablales a los que están en medio de pruebas. Y yo te quiero hacer un reto. Si tú estás pasando por una prueba en este momento, ya sea una prueba física, una prueba de salud, una prueba financiera, pero tú en esta tarde quieres ser libre y darle gracias a Dios por tu prueba, yo te quiero pedir que te pongas de pie. Y esto va a ser un acto de fe, un acto profético de libertad, un acto profético en donde vamos a decir todos y cada uno de los que se han parado en este momento, todos, yo declaro en el nombre de Jesús que ustedes van a ser el testimonio que Dios va a usar para que muchos conozcan de Jesucristo. Su prueba va a ser la materia prima para que muchos vengan al conocimiento de Cristo.
hoy, por medio del agradecimiento, ustedes van a ser libres de esa prueba. No significa que esa prueba pueda terminar ya ahora, pero sí significa que ahora nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, yo sí quiero ser un siervo tuyo. Yo hoy me niego a mí mismo, tomo mi cruz y hoy te sigo a ti, sin importar nada. Yo no quiero ser esclavo del dinero, yo no quiero ser esclavo del resultado de esa prueba. Yo simplemente quiero ser libre en ti y te quiero servir a ti. Y es por eso que vamos a agradecer ahora. Dios bendice los corazones agradecidos, aún incluso de la prueba. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar en este momento. Y empieza a sentir cómo el Espíritu Santo empieza a limpiar tu corazón y empieza a decirte a tu oído: mantenete fiel en esta prueba, porque yo me voy a glorificar en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación. Yo voy a salir victorioso de eso, porque yo soy el Dios de los ejércitos, porque yo puedo más que esa prueba. Y esa prueba no es más que algo que te va a reafirmar tu fe, y el día de mañana esa fe reafirmada te va a llevar a una completa plenitud en mí. Gracias, Señor. Empiece a darle gracias ahí donde está y dígale: gracias, Dios, por esta prueba que yo estoy pasando. Gracias, Señor, porque todavía la respuesta no ha venido, pero gracias, Señor, porque me tienes acá, Señor. Y ahora, Espíritu Santo, yo te quiero pedir que toques los corazones de cada uno de los que están acá, Señor, y que los levantes, Señor, en esta hora. Hazlos fraternos con valentía, Señor. Llénalos de fuerza, llénalos de fe, Señor. Que empiecen a hablar las cosas que no son como que si fuesen. En esta hora, Señor, te doy gracias. Gracias por mi prueba. Gracias, Señor, porque esas cosas no se han dado. Gracias aún por los problemas, por las respuestas negativas. Y ahora, a través de ese agradecimiento, yo me declaro libre, Señor, libre en ti. Tú eres, Señor, mi porción. Tú eres, Señor, todo lo que yo necesito. Tú eres, Señor, todo lo que yo anhelo, Padre. Dice la palabra de Dios que aunque la higuera no florezca, ni hayan uvas en los vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Gracias, Señor. Podemos levantar las manos y decirle: gracias, Señor, tú eres mi fortaleza. Dígalo con sus propias palabras: tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Ministra la vida de estos hombres, de estas mujeres, de estos jóvenes, Señor, y haznos un testimonio de poder para la gloria y honra tuya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.